Hola amigos, ¿qué tal? Llega abril y seguimos teniendo otro mes repleto de grandes títulos. Quizás no tengamos un juego con el hype de Crimson Desert de marzo, pero sí tenemos juegos que llevamos mucho tiempo esperando, como en el caso de un título en particular que parece que esta vez sí va a salir después de un montón de retrasos. Pero no quiero adelantarme, esta es la lista de los 10 juegos que más esperamos en abril de 2026. Y empezamos con un juego de terror hecho en España. The Occultist llega el 8 de abril y yo ya le tengo muchas ganas. Pude jugar su demo y os subí un vídeo dando mis primeras impresiones del título y ya os comenté que es de esos juegos que te apetecen seguir jugando. Me tiene intrigado su historia y pinta francamente bien. Un detective que se dedica a investigar casos paranormales llega a una isla para desentrañar un misterio en el que se encuentra involucrado su propio padre. Pues este investigador ve cosas que no es capaz de ver una persona normal, y eso será muy importante para conseguir pistas. Como digo, a mí ya me tiene ganado. Su historia, su música y su ambientación me ha llamado mucho la atención, y es uno de mis deseados del mes de abril. Sin duda ninguna. Samson and Tystone History también sale el 8 de abril y tiene pintaza. El juego se ve espectacular y tiene ese toque GTA que ha llamado bastante la atención. Tendremos un combate cuerpo a cuerpo en el que pelearemos con los puños, patadas o con objetos que nos encontremos, como un ladrillo o un bate, y podremos conducir vehículos de una manera bastante agresiva. La narrativa también busca ser un factor importante. Nuestro personaje tiene una deuda y tenemos un tiempo para arreglar nuestro problema, ya que, para presionarle a pagar, los criminales han secuestrado a su hermana. Samson, que así se llama el personaje principal, tendrá que hacer trabajitos para esta gente y así ir pagando la deuda y poder rescatar a su hermana. Un título AA de unas 10 horas para su campaña principal, pero que nos podría durar más de 20 horas si exploramos y nos podemos hacer todas sus secundarias. Puede ser uno de los tapados del mes. Tendremos que estar alerta, algo me dice que podría estar muy bien. Antes os he comentado que por fin se supone que vamos a poder jugar un título que se ha retrasado varias veces. Pues bien, os hablaba de Replace. Es uno de los indies más esperados del año y mezcla plataformas 2.5D, combate y narrativa con una ambientación cyberpunk. Tenemos una vista lateral con un pixel art muy chulo y los combates son muy llamativos, con los golpes cuerpo a cuerpo, las esquivas, el combate a distancia y esas muertes finales que son muy de cine. A muchos nos ha gustado lo que hemos visto hasta ahora, pero yo no quiero tener ningún hype con este juego ya, porque de tanto retraso a mí me está haciendo dudar. Cuando salga, espero que todo este tiempo de espera y sus retrasos hayan servido para que el estudio pudiera realizar un gran trabajo. De verdad que ese es mi deseo, pero me molestaría mucho que fuese una decepción. Veremos. Bueno, y ahora vamos con otro juego que debía salir el mes pasado, pero no fue así. Parece ser que este 16 de abril sí podremos hincar el diente a Mouse Pay for Hire, ese shooter en primera persona con una estética muy personal, ya que es en blanco y negro y está inspirado en los dibujos animados de los años 30 del pasado siglo. Nuestro personaje es un ratón detective y tenemos un estilo visual que recuerda al cine negro. Eso sí, la jugabilidad puede ser muy frenética con su acción FPS y la utilización de herramientas como el gancho, que hace que tengamos combates muy rápidos, aunque también habrá tiempo para la exploración y para disfrutar de su narrativa. Yo creo que puede ser uno de los mejores indies del año. Ahí lo dejo.
Cthulhu The Cosmic Abyss es un nuevo juego de terror dentro del imaginario de Lovecraft, o sea, un terror que mezcla la ciencia ficción con monstruos increíbles. Estamos ante un título con una fuerte narrativa en primera persona y que se basa sobre todo en la investigación y la exploración del entorno. También tendremos puzzles e iremos consiguiendo pistas para, al final, desvelar el misterio. Serán importantes las decisiones que vayamos tomando durante el juego, porque podrían cambiar totalmente el desarrollo y el final del juego. Pues no pinta nada mal, ¿no? Y seguimos con otro juego cambiando totalmente el género. Erevan Shadow Legacy es un juego indie de sigilo y plataformas con una mecánica muy original, y es que puedes fundirte con las sombras y moverte por ellas, lo que te permite infiltrarte, escalar o atacar sin ser visto. Vamos a disponer de una jugabilidad muy flexible, ya que podremos completar el juego sin matar a nadie o ser muy agresivo y matar a todo lo que se mueva. Lo que sí nos dejan claro es que tiene un diseño de niveles pensado sobre todo para el sigilo. Tendremos rutas alternativas, pero estamos hablando de un juego corto, entre 5 y 10 horas. Esto no tiene por qué ser malo, a veces menos es más. Así que ya veremos, estaré pendiente cuando salga. Y ahora vamos con el que se supone que es el plato fuerte del mes, Pragmata. Yo tengo que deciros que no lo tengo muy claro con este juego. Hay algo en él que me dice que puede ser una decepción. Espero equivocarme. Pero su demo me dejó muy frío y no sé ya qué esperar del trabajo final. Estamos ante un juego de acción, de ciencia ficción, y lo único por lo que todavía le doy una oportunidad es porque está desarrollado por Capcom y este estudio sabe muy bien cómo cerrar bocas. Si hay algo realmente en lo que destaca este título es en su estilo visual. Se ve muy bien y esa niña androide pues es una pasada. Quizás su combate me ha parecido un poco caótico, pero seguramente vaya mejorando cuando lo estemos jugando. Los robots enemigos están protegidos por un blindaje y es nuestra amiga androide la que nos debe ayudar para hackearlos y podamos ver sus puntos débiles. Pues mira, mientras voy hablando más ganas tengo de jugarlo y que me callen la boca. Ojalá. Outbound es otro juego indie, ya hay unos cuantos este mes, pero con un enfoque muy relajante. Estamos ante un título de exploración y construcción y nuestra misión en esta aventura es la de viajar con nuestra furgoneta, explorando y haciendo un montón de cosas como cultivar, cocinar y personalizar nuestro vehículo. Lo podremos jugar solo o en cooperativo de hasta 4 jugadores. Pues yo lo veo ideal para jugar con amigos, eso sí, los más tranquilitos, claro. Invincible Versus es un juego de lucha que sale el 30 de abril. Está ambientado en la serie de televisión de animación Invincible, por lo que ya podéis imaginar cuáles serán nuestros personajes: Omni-Man, Atom Eve o Battle Beast. Es un juego de lucha por equipos de 3 contra 3 con combos muy espectaculares y con la posibilidad de intercambio de personajes en plena pelea. Incluye el modo arcade, historia y el cooperativo, además del entrenamiento. Puede ser interesante para los fans, ya que el modo historia está escrito por gente de la misma serie. Os recuerdo que este juego no está enfocado para niños, son peleas muy intensas con mucha sangre. Vamos, como la serie. El último juego que he puesto en esta lista de los más deseados del mes de abril es Saros, un juego de acción en tercera persona con un toque muy roguelite. Está desarrollado por Housemarque, los mismos de Returnal, y si te gustó este título seguro que puede gustarte este Saros. Es un shooter de acción con un mundo que va cambiando y que vas progresando constantemente. Seguro que os recuerda algo esto. Si además os digo que estamos en un planeta misterioso, pues sacar vuestras conclusiones. Vale, Saros se parece mucho a priori a Returnal, pero eso no tiene por qué ser malo. Seguro que han arreglado muchas cosas que no les gustaron en su primer título y este sea algo mucho más completo y redondo.
O eso es lo que esperamos. De todas formas, si no te gustó Returnal, no creo que este sea un título para ti. Y si te gustó, pues estás de enhorabuena, porque seguro que te va a encantar volver a ese estilo de juego, desafiante y cambiante. Yo no sé qué decir, no soy muy fan de Returnal, aunque no me pareció un mal juego, así que pues ya iremos viendo. Pues estos son los juegos más deseados y esperados del mes de abril de 2026. Seguro que hay alguno más. Si es así, comentarlo en la caja de comentarios y ya de paso recordar que vuestros me gusta son muy importantes para el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.